Buenas tardes, bienvenidos este martes 29 de septiembre en nuevo horario, como ya se habrán dado cuenta. A partir de esta semana iniciamos igual todos los martes hasta el domingo nuestra enseñanza dominical, nuestro servicio, pero vamos a tener nuevo horario a las 2 de la tarde y a las 8 de la tarde van a ser nuestras enseñanzas que vamos a estar transmitiendo para toda la iglesia. Nuevamente sean bienvenidos y bueno, como cada semana tenemos una enseñanza especial, una enseñanza de la palabra de Dios, aquí específicamente hablando, recuerden, para el ministerio de los jóvenes. Hemos estado tomando, si recordamos, la segunda carta a Timoteo. Es una carta especial, algunos las llegan a nombrar, ¿no?, como las cartas pastorales, pero no por eso tendríamos que decir que solamente son para pastores o no sé, o ministros o aquellos que enseñan, aunque entendemos que todos somos servidores de Cristo, como hemos estado hablando ya a lo largo de mucho tiempo, de muchas semanas, en todo esto que hemos estado viviendo. La juventud, los jóvenes son parte de la iglesia, son parte fundamental, vital de la iglesia, han sido salvados por Jesucristo, han sido injertados en la iglesia, que es su cuerpo, y esto no importa de qué manera haya sido. A veces es claramente venimos porque tal vez nuestros padres en algún momento nos llevaron, pero el punto primero es haber creído verdaderamente el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. El otro punto es: hoy yo soy hijo de Dios, hoy soy creyente, nos llegamos a denominar no cristianos. ¿Eso qué significa? Bueno, seguidores de Cristo. Eso es el término que utilizamos en el significado real que debería de ser de nuestras vidas. Somos seguidores de Cristo, de su palabra, de su mensaje, de su evangelio, de la verdad de Dios revelada en lo que conocemos como la Biblia. Y bueno, dentro de eso, esta carta que estamos estudiando habla de estos seguidores de Cristo, que era uno de ellos, era el joven Timoteo, que estaba sirviendo como ministro de Dios, que estaba siendo instruido prácticamente en sus últimas palabras por el apóstol Pablo, y era un mensaje que él tenía muy especial, como hemos estado viendo a este joven Timoteo. Pues él tenía una tarea muy peculiar, en la cual él no tenía las capacidades naturales, no era el más capacitado para hacerlo, pero tenía el respaldo de Dios, pues había sido llamado por Dios, había sido instituido por Dios, había sido instruido por uno de los apóstoles de Jesucristo. Y estas, como te decía, estas últimas palabras de aliento, estas últimas palabras de sabiduría, de exhortación, de confrontación con la tarea que había sido llamado él, este joven Timoteo, porque lo decimos joven porque era más joven de lo que normalmente sucedía, y él tenía en su encomienda una tarea que probablemente era encomendada a personas de una mayor edad. Pero recuerda, lo puedes ver desde el Antiguo Testamento, a Dios no le interesa ni la edad, no le interesa nada de lo que el hombre puede ver y percibir con sus propios ojos naturales. A Dios lo que le interesa es el corazón. Entonces, entendiendo esto, íbamos desglosando esta carta, hablábamos que estábamos listos, preparados para la guerra. Recuerden eso, como el apóstol Pablo lo instruye a este joven Timoteo, a este joven pastor, y le hace ver unas metáforas para ilustrar el rol de un obrero cristiano, de un servidor cristiano, de alguien que ha tomado el lugar que Dios le ha dado y que Dios le ha puesto. Podemos ver cómo él le dice algo muy importante y que hoy vamos a reafirmar: nada fácil es de valor, nada verdaderamente valioso es fácil de obtener.
y algo que ha huido o ha querido hacer oídos sordos muchas veces la iglesia cristiana de nuestro tiempo, que el caminar cristiano, en una parte muy importante de ella, es un caminar de sufrimiento, sufrido. No el sufrimiento como el mundo, eso tienes que tenerlo muy claro. El sufrimiento del mundo pues normalmente es consecuencia de la condición del hombre y consecuencia de los actos del hombre, de las personas. Este sufrimiento es contrario al sufrimiento del mundo. ¿Por qué? Porque salta a la vida eterna que Dios da, a la nueva vida que Dios nos ha dado, y es un sufrimiento por vivir para la causa de Cristo, es un sufrimiento por vivir agradando a Dios en un mundo que no lo agrada. Y ya entrando en términos donde hemos entendido que tenemos todos una labor que cumplir, es un sufrimiento por hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y por entregarle a Él nuestras vidas en servicio vivo, o bueno, podríamos entenderlo como la Biblia nos enseña, ¿no? En un sacrificio vivo digno de Dios, que es para la alabanza de Dios. Entendiendo esto, íbamos en el verso 8, segunda carta a Timoteo, estábamos en el capítulo 2, en el verso 8, y sigue hablándole al joven Timoteo, le habla de una forma muy especial acá, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, dice ahí, conforme a mi evangelio. Recuerden, ¿cuál era el contexto? Había una persecución, había un tiempo difícil para la iglesia cristiana. El apóstol Pablo era claramente una muestra de esta persecución porque él estaba preso por causa del evangelio. Él habla que la iglesia de Asia le había abandonado, donde Timoteo tenía que estar ahí firme con estos hermanos y con toda la persecución que estaba sucediendo, y que algunos se habían enfriado, se habían desviado. Pero algo bien importante que nos puede alcanzar hasta nuestro tiempo, él le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, dice, conforme a mi evangelio. Y uno podría decir: ¿cómo se nos puede olvidar Jesucristo si Él es la causa de todo, no? Pudiera parecer que desde la lógica, pues, ¿por qué le dice Pablo a Timoteo esto? Pero es lo que puede llegar a pasar en muchos lugares, en muchas iglesias. En muchas iglesias a veces se olvida a Jesucristo. Se concentra uno a veces demasiado en debates teológicos, en asuntos que son meramente humanos, en disputas de organización, de tantas y tantas cosas que pueden suceder en la iglesia, de activismo religioso. Uno puede estar inmerso en cantidad de cosas. Por ejemplo, yo te puedo hablar desde mi perspectiva, ¿no? El que hacer la enseñanza, el que hacer el video, el que mandar esto, el que tratar esto, el que preparar el mensaje, el que orar por el hermano, que no son cosas malas, que son cosas que uno debe de estar haciendo, pero puede llegar el momento que se nos olvide por quién y para quién lo estamos haciendo. ¿Quién es el que nos ha llamado, el que nos ha salvado, el que nos ha establecido, el que sostiene y sustenta nuestra vida? Por eso yo creo que le dice acá el apóstol Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, porque no debemos de olvidarnos de nuestra iglesia, que es la iglesia de Él, que somos la iglesia de Él, que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es el que fundó la iglesia, que Él es el que la sostiene, que Él es el que la gobierna, que Él es el que la cuida, que Él es el que la ama, que Él es el que dio su vida por ella, por nosotros. Él es el corazón puro del evangelio. Él es el por qué estamos acá. Él es el por qué, aún velo desde esta perspectiva, Él es el por qué aún tú te tomas este tiempo para tú estar escuchando, para tú estar siendo instruido. Es por Él. Recuérdate cuando le dice: guarda el buen depósito del corazón. ¿Quién es? Pues Cristo, el evangelio. ¿Por qué te digo el evangelio? Porque el evangelio, ¿de quién habla? De Cristo. Él es el centro de todas las cosas. Por eso le dice: acuérdate de Jesucristo, no te olvides. Él es quien tú debes de seguir. Él es el que te va a sostener. Él es a quien tú debes de adorar. Él es a quien tú debes de predicar.
tiene que guardar este buen depósito y, como veíamos, no nada más guardarlo y atesorarlo para él, tiene que transmitirlo a otros hombres, como lo veíamos, a hombres fieles, tiene que transmitirlo, tiene que transmitir estas enseñanzas, que Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Y utiliza también una frase muy especial, ¿no? Que el apóstol Pablo la utiliza varias veces, apropiándose no de la autoría, sino de la creencia. Dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Por qué te lo decía? Porque no es de la autoría del apóstol Pablo del evangelio, ¿verdad? Pero sí es lo que él cree. Si es lo que a él le ha salvado. Por eso también nosotros podemos decir mi evangelio, no como que haya salido de mí, no como que yo lo haya hecho, sino porque yo lo creo, y es porque el que me ha dado salvación y el que me ha tenido en este lugar y el que me ha sostenido. Y también algo que se me estaba olvidando, dice de dos formas. Primero dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, y después dice, resucitado de los muertos. Está haciendo varias implicaciones. Está hablando, cuando dice del linaje de David, está señalando su humanidad. Estamos hablando aquí, está implícito su nacimiento, su ministerio, su vida en esta tierra, su muerte, pero también no lo deja ahí nada más, dice resucitado de los muertos, está hablando de su resurrección y de la ascensión de Cristo con el Padre. Estamos hablando aquí de la persona, el apóstol Pablo cuando le dice del linaje de David, resucitado de los muertos, está hablando de la persona divino, humana y la obra salvadora de nuestro Señor Jesús. Es decir, habla de su humanidad, es decir, su ascendencia terrenal. Y cuando habla resucitado, bueno, aquí está hablando de su deidad claramente. Nunca se nos debe de olvidar eso. Cristo vino a esta tierra, Dios con los hombres. Él estuvo entre nosotros. Pero Él murió en la cruz, pero no quedó ahí. Él resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre. Él ascendió a los cielos. No, le dice, acuérdate de Jesucristo, conforme a mi evangelio, el buen depósito, joven, que cada uno de nosotros tenemos. Pero si tú no recuerdas para quién vas a la iglesia, para quién sirves, a quién adoras, en dónde está puesta tu vida, vas a perder el rumbo. Ve a qué grado, por ejemplo, el apóstol Pablo no lo había olvidado. Dice en el 9, en el cual sufro penalidades, dice, hasta prisiones a modo de malhechor. Dice, mas la palabra de Dios no está presa. Y aquí entramos, porque de hecho ni siquiera te había mencionado cuál es el tema. ¿Para qué el sufrimiento? ¿Para qué el sufrimiento? Ya te lo dije, ¿no? En un principio, el caminar cristiano, una parte es el sufrimiento. ¿Pero para qué? Vamos a irlo desglosando acá. Dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Dice, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo estaba sufriendo, ya lo hemos hablado, estaba sufriendo a causa del Evangelio, no estaba sufriendo como un malhechor. Él tenía que soportar lo que estaba viviendo, dice acá, a modo de malhechor. Esta palabra que se utiliza aquí como malhechor, la podemos encontrar, por ejemplo, con los hombres con los que Cristo estaba crucificado. Ellos eran malhechores, ellos eran personas que habían actuado mal en su vida. Es un término de alguien que está viviendo de una forma deplorable. Y a pesar, recuerda esto, de que Pablo era un ciudadano romano y que era un hombre inocente, él estaba encadenado. Pero dice él, pero la palabra de Dios no está presa. Ve a este hombre hasta dónde lo llevó. Y tú puedes ir
caminando a la luz de la palabra y encontrarte con los hombres de Dios, y en determinado momento te vas a encontrar con sufrimiento en sus vidas. Pero aquí lo importante es cuando ese sufrimiento viene por causa de la verdad de Dios, por causa de seguir a Dios, por causa de obedecer a Dios, por causa de no postrarse ante los dioses de los hombres, por causa de Él. Lo puedes ver en toda la Escritura esto. Una y otra vez lo puedes ver. Pero ¿cuál era la condición del hombre que iba entendiendo? Por ejemplo, el apóstol Pablo, que lo decía así, ¿no? Sufro por causa de Él, llevando en mi cuerpo las heridas de Cristo. ¿Cuál es el entendimiento de estos hombres? Y esto es a lo que nos lleva nuevamente, nos debe de llevar es al carácter cristiano que debe de ir creciendo en nosotros. Ellos, claro, estaba el sufrimiento físico, estaba claro, sufrían. Pero no era un sufrimiento a desesperanza. No era un sufrimiento a desistir de las cosas. Hay muchas personas que pierden el entendimiento de esto. Vienen los primeros sufrimientos, vienen los primeros padecimientos, vienen las primeras pruebas, viene el que te sientas mal, el que te sientas incomprendido, el que te sientas acusado, el que te sientas desprestigiado, el que te sientas que la gente te lo dice, ¿no? Tú estás ahí porque, no sé, a mí me dicen muchas cosas, me lo han dicho por mucho tiempo, ¿no? Tú estás ahí porque, no sé, por lo que tú quieras, porque tienes palancas. ¿Qué sucede? Dice acá, aquí está el punto. Él dice, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero vea, él regresa a lo importante. Dice, mas la palabra de Dios no está presa. Así, del mismo modo como en el primer arresto que tuvo el apóstol Pablo, que tuvo la oportunidad y las fuerzas para proclamar la palabra de Dios a la corte, él en este momento seguía en el mismo sentir, con las mismas fuerzas, predicando la palabra de Dios, difundiendo el mensaje a muchos otros, y ahorita procurándole a Timoteo que él debe participar de esa obra a la que somos llamados, a trabajar para la gloria de Dios. Es extraño, ¿no? Porque es un sufrimiento que puede energizarte para trabajar más arduamente cuando tú entiendes tu vida en manos de quién está, el por qué estás sufriendo y hacia dónde vas. Es decir, es un sufrimiento, si lo podría poner en palabras más normales, que vale completa y totalmente la pena padecer. A veces hay argumentos que damos, ¿no? O que dan los hombres naturales, ¿no? Bueno, sí te regañaron, pero pues la divertida, ¿quién te la quitó? Sí, pero esas son cosas efímeras. Como dicen, ¿no? Lo bailado nadie te lo quita, ¿no? Esas son cosas efímeras. Que si las ves, nada son, nada trasciende, nada pasa. Acá no estamos hablando de lo mismo, acá estamos hablando de cosas eternas que van a trascender nuestra vida terrenal y natural. Y tienes, o deberías, te podría decir, de entenderlo desde ahora, más allá que tus estudios. Y no estoy diciendo que sean malos los estudios, más allá que tu diploma, más allá que te hayan aceptado, más allá que tú tengas un mejor trabajo, que te hayan dado un ascenso, más allá de cualquier cosa que hoy puedas haber trabajado mucho tiempo, poderte comprar una casa, poder tener un auto, poder pagar una renta, lo que tú quieras, todos los logros humanos que tú puedas juntar y ponerlos delante de ti y querer gloriarte de ellos, nada son con cada minuto que tú le dedicas tu vida a Dios,
en todo sentido, en tu vida de devoción, en tu vida de adoración, en tu vida de servicio, en tus oraciones, en tu sentarte por encima de ir a un lugar, muchas veces por encima de ver una televisión, un programa, una película, por encima de cualquier cosa, tú sentarte 1 hora, 2, 5 horas a leer la palabra de Dios, buscando su voluntad, levantarte y querer vivir conforme a esa palabra, cada decisión que tú tomas, cada palabra que tú hablas, buscando darle la gloria a Dios, cada que tú le hablas a alguien de Dios, cada que tú haces las cosas conforme a la voluntad de Dios, ese es un depósito para lo eterno. Y dice acá, y algo bien importante, nos pueden llegar a apresar. Dice, pero la palabra de Dios no está presa. Porque recuerda, nosotros somos un instrumento de Dios. Y eso es en lo que debemos de gloriarnos. Y no importa la circunstancia, ¿no? Aún estando en una presión, aún estando como Pablo en un sufrimiento como si fuera un malhechor, él seguía predicando la palabra de Dios, porque nadie, absolutamente nadie la va a poder detener. Dios no necesita de nosotros, pero Dios nos invita a nosotros a que participemos de la obra más grande de la historia de la humanidad y de todo lo que podemos conocer. Y siempre Él va a tener a sus proclamadores, siempre va a tener Él a sus estandartes, siempre va a tener a sus mensajeros. Entonces acá cambia la situación. Dios no necesita de mí, Dios me permite. Entonces el yo padecer, si me llegase yo a encontrar en una situación de sufrir penalidades, aún prisiones como un maleante, gloria a Dios, y su palabra no se detiene, no está presa, aún encadenado. Vean esto es algo que va en contra del razonamiento humano. El apóstol Pablo encadenado, la palabra de Dios no está presa. Es decir, no es como una relación de causa y efecto. No importa que estemos sufriendo penalidades o en la cárcel o en prisiones, la palabra de Dios jamás se va a detener. Y esa es una evidencia del poder de Dios. Como se cumplió ya la profecía, ¿no? Aún va a hacer que las rocas, que las piedras hablasen, ¿no? Aquí estamos esas piedras hablando. Dice, por tanto, todo, en el verso 10, si estamos ahí, dice, en el cual sufre penalidades, está prisioneros de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. En el verso 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo no pierde el valor, persevera en la fe, en medio de las más amargas circunstancias. Y todo, dice, solamente a causa, dice ahí, de los elegidos, para que obtengan salvación. Dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos obtengan salvación. Es decir, va en consonancia con las mismas palabras de Romanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Él entendía eso, y él, como encomendado de Dios, aún sufriendo las peores circunstancias en las que pudiera estar, él entendía cuál era su llamado y cuál era su propósito y cuál era su trabajo. Y él dice, si es necesario sufrirlo por causa de los escogidos, yo voy a seguir predicando, entendiendo que la palabra de Dios no está presa, aunque yo sí lo esté. Todo lo soporto. A veces no queremos soportar levantarnos temprano, por ejemplo. A veces no queremos soportar el dejar de hacer unas cosas,
por hacer otras, el dormirnos un poco más tarde, y uno lo ve, ¿no? Cuando hay las exigencias del ministerio, porque las hay, y es normal que las haya, pues no es una tarea común y corriente. Si hay exigencias, por ejemplo, para los trabajos seculares, pues claro que las va a haber para el trabajo de predicar el Evangelio, de servir en su iglesia, de servir. Y están esas exigencias y luego nos cuestan tanto trabajo. Imagínate si nos encontrásemos soportando una calamidad como estas. Debemos de llegar a este punto. Todo lo soporto. ¿Por causa de qué? Que me dejen de hablar, pues que me dejen de hablar. Que no pueda ir y hacer y esto. ¿Qué importa? ¿Qué privilegio es el que estoy teniendo hoy? ¿Qué privilegio es el que estoy teniendo hoy? Pudiendo servir a mi Maestro, a mi Señor. Todo lo voy a soportar. Y vean, no nada más es una relación que muchos cristianos se equivocan. No es una relación de aquí para arriba solamente con Dios. Cuando hay una relación correcta de aquí para arriba, si podríamos decirlo de esa forma con Dios, se extiende siempre hacia los demás. Porque Él estaba buscando no el beneficio nada más de Él, estaba buscando el beneficio de otros. Él sabía que por medio de la predicación del Evangelio, las personas iban a creer e iban a ser salvas por Dios. Si no, ¿cómo van a escuchar de Él? Y la última parte, vean lo que dice, el verso 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse, dice, a sí mismo. Un himno está acá mostrándose. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Ve? ¿Para qué sufrir? Para un día reinar con Él. ¿Valdrá la pena? Si somos muertos con Él, ¿qué va a suceder? También viviremos con Él. Aunque después viene otra parte, ¿no? Dice, si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede. Ve lo que está diciendo aquí, bien importante. Él no puede negarse a sí mismo. ¿De qué muerte está hablando acá? No a nuestra muerte al pecado, sino más bien a nuestra muerte al yo y a la seguridad en nosotros mismos. Es decir, aquí está hablando de tomar nuestra cruz y seguirle. De eso está hablando. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es presentada como una vida de morir y de sufrir. ¿De morir a quién? A nuestro yo, que es lo más importante para muchos. Así hacemos todas las cosas. Yo estoy en mi casa mientras me atiendan bien mis padres como yo merezco. Yo estoy en la iglesia mientras me atiendan bien en la iglesia donde estoy. Yo voy y hago esto mientras yo. ¿Y dónde queda Dios? ¿Dónde queda Cristo en eso? Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿De qué está hablando aquí? Toma tu cruz y síguele. Muere a ti mismo y a tu seguridad que tienes en las cosas que son vanas. Si participamos entonces en la muerte de Cristo aquí en la tierra, dice, podremos compartir su vida en el cielo. Y también dice que para poder participar de su reino en el más allá, debemos de participar aquí de sus sufrimientos. Si nuestro Señor sufrió, es evidente que también nosotros vamos a sufrir.
Pero dice, si sufrimos, reinaremos. ¿Qué es esto, joven? Aprender a soportarlo todo pacientemente. Las injurias, los menosprecios, los reclamos, todo lo que te venga por causa de Él. Y van a venir muchas cosas. Claro, no podemos desbalancear esto. También hay muchas bendiciones en la vida cristiana, también hay muchas cosas muy buenas. Pero no se te olviden las otras. Esas son las que hoy quiere oír mucha gente, no las quiere conocer, no las quiere escuchar, no las quiere padecer. En el momento que a veces están en una iglesia donde están, ay, yo he escuchado esto de gente, ¿no? Es que están pasando muchas cosas aquí en la iglesia, entonces me voy a ir. ¿Cómo? Una vez me acuerdo que llegó a pasar que en un periodo de tiempo, tal vez este sea otro, o es muy probable que este sea otro, aquí te estoy hablando de la iglesia donde nosotros estamos, en un corto periodo de tiempo la gente, varias personas, varios hermanos murieron y no faltó. Es que tenemos que tener cuidado porque están muriendo, ¿qué está pasando? Estamos en pecado. Y yo, bueno, pues, ¿qué no sabías? Que aún los cristianos morimos. Y ahora ve, ahora que estás diciendo que, por ejemplo, que por mi pecado, porque a veces lo llegan a expresar así, ¿no? Por el pecado del pastor los hermanos están muriendo. ¿De dónde sacan eso? La Biblia no enseña eso. Y se alejan. ¿Por qué? Porque no quieren sufrimiento. Y yo no estoy diciendo que no sé si me estás entendiendo en el tema. A veces vienen situaciones, pero tenemos tan distorsionado que cosas que no tienen nada que ver, como inmediatamente viene esto de sufrir, de situaciones, de pérdidas, de esto, no, yo no lo quiero, no, entonces me voy para allá donde, ay, ya me dicen que todo está bien. Es engañarnos. La vida cristiana es presentada como la vida de morir al yo, a la seguridad y de sufrir por causa de Cristo, sufrir juntamente con mis hermanos los padecimientos de Cristo, sufrir como creyentes. Y dice que si participamos y aún padecemos, vamos a reinar con Él y vamos a vivir con Él. Esto es, como te decía, soportando pacientemente. Y viene la otra parte, dice, si le fuéramos infieles, si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y con esto concluimos. La primera frase dice acá, si le negáremos, Él también nos negará. Y parece que está haciendo un eco a la misma advertencia hecha por nuestro Señor Jesús ahí en Mateo 10:33. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El cristiano no debe de negar. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado? De gente que le ponen un arma. ¿Cuántas historias no hay de eso? Dicen, niega al Señor, o mueres. Y no lo han negado. Tú podrías decir, no, yo no me lo estoy negando, pero en mi mente no, aquí es un llamado de fe, de testimonio, hasta la muerte. Esas cosas son las que ya no se quieren escuchar hoy. Cristo murió por ti. ¿Que nosotros no deberíamos aún, si fuese necesario, morir por causa de Él? No por lo que podamos hacer por nuestro Señor, sino por lo que Él hizo por nosotros. Y hoy le negamos tan fácil. Si le negáramos, Él también nos negará. Más palabras del Señor Jesús. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está
en los cielos. Y después dice algo que es a veces un poco difícil de interpretar. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A veces se llega a interpretar como, bueno, yo soy infiel, pero Él va a permanecer fiel conmigo, permitiéndome que yo le niegue y que sea infiel. ¿De eso está hablando? No precisamente. Recuerden, la primera frase dice, si le negáramos, Él también nos negará. Cuando está hablando de aquí de la fidelidad de Dios, aunque nosotros pudiéramos ser infieles a Él o a nosotros mismos, dice, Él no se puede negar a sí mismo. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. ¿A qué permanece fiel? Tanto a sus promesas como a sus advertencias. De eso está hablando. Él va a cumplir sus promesas, pero Él también va a cumplir sus advertencias. Él no se niega a sí mismo. Él es fiel a Él mismo. Y esto trasciende el entendimiento de los hombres. Ahora, cuando dice acá Dios no puede negarse a sí mismo, tenemos que tener bien en claro qué es lo que está diciendo aquí, porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Él puede hacer lo que Él le plazca, pero Él decide no hacer cosas que van en contra de quien Él mismo es. Un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de verdad, un Dios de misericordia, entre otras cosas. Él no se niega a sí mismo. Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Ve lo que está diciendo aquí. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces estamos entendiendo que si lo primero que nos dice, si le negáramos, Él también nos negará, es si lo hacemos, Él va a cumplir lo que Él nos ha advertido también, así como Él va a cumplir lo que Él nos ha prometido. Esto nos lleva a un entendimiento mucho más cercano a la realidad de quién es Dios y no a la distorsión que a veces nosotros metemos. Recuerda, hay advertencias, hay límites en la Biblia, pero también hay promesas y bendiciones. Ambas Dios las va a cumplir. Tú puedes pensar, no es que yo creo que Dios, un Dios tan grande de amor, no va a mandar a nadie al infierno. Es algo que Él ha dicho en sus juicios y Él lo va a cumplir. Por encima de tu pensamiento, por encima del mío y del de todos los hombres. Pero Él también va a cumplir que aquel que cree en Cristo Jesús, que deposita su fe en Él, que se arrepiente de sus pecados y clama a Él, Él va a tener salvación y vida eterna. Él va a cumplir ambas cosas, porque Él las ha decretado, Él las ha dicho. Él permanece fiel aún en nuestra infidelidad. Esto puede ser bueno para nosotros o la consecuencia, o malo podríamos decirlo, ¿no? Porque Él va a cumplir sus promesas, pero Él también va a cumplir sus juicios. Es decir, el mismo Dios de misericordia y el Dios de justicia cumpliendo sus promesas, ya sea de bendición o de juicio, dándonos vida si morimos con Cristo y su reino si perseveramos, pero negándonos si le negamos, tal como nos lo ha advertido, dado que Él ha decidido no negarse a sí mismo, porque puede hacer lo que quiera. Y porque luego vienen esas filosofías, no, que es todopoderoso, no puede. Él puede hacer lo que Él quiera, pero no tenemos un Dios tirano. Entonces Él decide hacer lo que es conforme a quién es Él. Y la Biblia nos habla de quién es Él. Entonces, ¿para qué el sufrir? Para tener la más grande bendición que
pudiéramos nosotros en algún momento alcanzar por pura misericordia de Dios. ¿Para qué el sufrir? Para vivir eternamente. ¿Para qué el sufrir? Para reinar eternamente con Él. ¿Para qué el sufrir? Para estar eternamente a su lado, Él sosteniéndonos como lo ha hecho hasta nuestros días. Te podría decir, en modo de conclusión, vale completa y totalmente la pena sufrir penalidades por causa de la cruz de Cristo, y jamás se va a comparar con las cosas que podemos obtener en nuestra humanidad caída o en las cosas pasajeras del mundo y de la vida. Le damos gracias a Dios, te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. Gracias por tu palabra y síguenos instruyendo, mi Dios. Que tu mensaje, Señor, haga eco en nuestros corazones, nos cambie y los transforme. Gracias porque tú nos sostienes, tú estás con nosotros, tú nos guías. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga y nos estamos viendo.